Saludos hermanos, Dios les bendiga. Le habla el pastor Miguel Martí y quiero leer un pasaje que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo número 5, los primeros 11 versículos en la Nueva Versión Internacional. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente le apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas de pescadores que había dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva a la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por seña a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y eran tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serán pescadores de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. En este pasaje nosotros podemos contrastar la necesidad colectiva de predicar la palabra de Dios y el hecho de necesidades individuales de los que seguimos al Señor. Y podemos ver que en ambos casos el Señor tiene cuidado de ambas situaciones. Nota que en este tiempo los discípulos no estaban siguiendo a Jesús a tiempo completo. De hecho, este pasaje nos habla del evento que los llevó a seguir al Señor a tiempo completo. Cuando el Señor pasaba por el área, pues ellos lo escuchaban. El Señor se iba un poco más lejos y ellos volvían a la pesca. Y aquí vemos que el Señor tiene una popularidad. La gente lo está escuchando. Multitudes lo siguen, nos dice el pasaje. Y en un momento dado, el Señor se vio con tanta gente y utilizó el lago, el mar que estaba allí, para alejarse y poderle hablar a las personas. Y le pide la ayuda a Simón, nos dice la Escritura. Fíjense que en el versículo número 1 dice que la gente lo apretujaban para escuchar el mensaje de Dios. Mientras esto sucedía, en el versículo número 2 nosotros vemos que los pescadores, que entre ellos estaba Simón y estaba Juan y Andrés, estaban lavando las redes. Más adelante nos dice que ellos habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. Acuérdense, estas son personas de profesión. Ellos sabían cuándo pescar y sabían que en ese tipo de aguas de noche era que se pescaba, pero no había sucedido nada. Es bueno notar que estaban lavando las redes. Quizás si tú y yo hemos fracasado en pescar algo, estaríamos vendiendo las redes, pero ellos estaban lavando las redes para volverlas a utilizar de nuevo. Entonces él sube, nos dice el versículo número 3, a la barca, y cuando sube a la barca la aleja. Y Simón sigue las instrucciones y allí comienza a enseñar, nos dice, enseñaba a la gente desde la barca. La Biblia dice que fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Simón estaba escuchando a Jesús hablar y fe vino a su corazón. Él le gustaba el mensaje, lo había escuchado. De hecho, su corazón había estado abierto desde los tiempos de Juan el Bautista. Y sabían que iba a venir algo grande de parte de Dios, pero no lo podían poner todo junto, ¿verdad? Y entenderlo de esa manera. Luego que él le predica a la multitud, nuevamente el Señor satisface la necesidad de la multitud. Ahora va a ir a la necesidad individual de Pedro y los pescadores que estaban con él. Y les da una orden: lleva la barca al agua más profunda. En la Reina Valera dice boga mar adentro. Y echen allí las redes para pescar. Ante este mandamiento o ante este orden que da el Señor, Pedro no titubea.
Él ha escuchado la palabra de Dios. Es bien importante escuchar la palabra de Dios. Es bien importante que fe pueda ser generada en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Bien importante que en estos tiempos que estamos viviendo no dejemos de escuchar la palabra de Dios. Saquemos tiempo para estar con el Señor, para meditar en su palabra. No dejar que nuestro pensamiento sea guiado por las noticias, sino por las promesas de parte de Dios. Y cuando él escucha este mandamiento del Señor, esta orden, pues él la sigue. Y él establece el punto. Mira, hemos pescado toda la noche, ¿verdad? Maestro, hemos estado trabajando, dice el versículo 5, duro. Toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Hay un momento que hay que escuchar a Dios. Y hay que escuchar a Dios y hay que hacer las cosas en el orden que Dios la pida. El Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro espíritu acerca de las cosas que debemos caminar por fe. No son emociones, no es algo del momento, sino que es una palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y así dice la Escritura, y así lo hicieron, versículo 6, recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Ante la sorpresa de ellos, pudieron ver que siguieron las órdenes del Señor y pudieron tener los peces que ellos estaban buscando para el sostenimiento de su familia. Y fíjense que fueron tantos, y ellos no fueron egoístas, sino que llamaron a sus socios, como lo dice más adelante, y llamaron a los compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Y fue tanta la pesca que dice que por un momento ambas barcas comenzaron a hundirse. Pedro, que era testigo de este milagro, y del hecho de que él había tratado de pescar toda la noche, con toda la sabiduría que él tenía, con todo lo que él conocía del mar, él sabía que esto era un milagro. Esto era algo extraordinario. Esto era algo que solamente Dios podía hacerlo. Y entonces nos dice el pasaje que al ver esto, Simón Pedro, versículo número 8, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, y esta es una actitud de adoración, es una actitud de reconocer, aquí hay algo sobrenatural que está pasando. Y tú has suplido nuestras necesidades y tú eres la fuente para ello. Y entonces reconoce que él no es digno de estar ante la presencia de un acto y de un evento donde está Dios envuelto. Y él se reconoce como pecador. No es la primera vez en la Escritura que vemos que cuando vemos la gloria de Dios sea manifestada como la vio Isaías en el capítulo número 6 de su libro, o en otros momentos en la Escritura, en este caso, esta obra sobrenatural que está viendo Pedro, es interesante notar que las personas reconocen que no son dignos de ello. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, reconocemos que por nuestros méritos no somos dignos. Pero ¿cuántos pueden adorar al Señor y dar gracias? Que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la deuda del pecado ha sido pagada. El pecado ha sido removido y ahora podemos acercarnos al Señor y podemos participar de su gloria. Podemos participar de los actos grandes que Él hace para las multitudes y para nosotros como individuos. Y el Señor entonces procede ante el asombro que ellos están, y se detalla en el versículo 9 y 10 quienes estaban allí. El Señor procede a hacerle un llamado. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Y nota que el Señor hizo eso, ¿para qué? Para poder llamar a Pedro. Pedro, ya no quiero que me sigas a medio tiempo. Quiero que me sigas full time. Quiero que lo dejes todo. Y ellos entendieron el mensaje, lo dice el versículo 11. Y así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Qué bueno es saber eso, aleluya. El Señor nos llama a nosotros. En estos tiempos difíciles en que vivimos, quizás nosotros estábamos siguiendo al Señor a medio tiempo. Teníamos nuestras tareas, nuestras responsabilidades. Y claro, tenemos que hacer esas tareas y responsabilidades. Pero no teníamos el reino de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Ese es el tiempo completo que el Señor nos llama. Que ante las prioridades de nuestra vida lo pongamos a Él primero. En un momento dado el Señor Jesucristo dijo, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y nosotros somos llamados a seguir al Señor a tiempo completo. Estamos llamados a darle la prioridad a Él. Estamos llamados que cuando hacemos nuestros planes, cuando tenemos nuestros sueños, tenemos que poner al Señor en primer lugar.
ver el plan de Dios, lo que Él nos llama a hacer a nosotros. Y entonces todos esos sueños y todas esas cosas, si estamos en el flujo del Espíritu de Dios, va a caer en el orden de Dios, siempre poniendo al Señor en primer lugar. El Señor está atento a las multitudes. El Señor quiere que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra, pero también está atento a mis necesidades y en los momentos en que estamos viviendo. En el Puerto Rico de hoy que estamos viviendo, tenemos que afirmar esa seguridad. El Señor conoce tu necesidad. El Señor sabe lo que tú estás pasando. No importa lo que sea, Él va a proveer. Él es el Dios de la pesca milagrosa. Para Él no hay nada imposible. Y en esta hora queremos afirmar esta verdad de parte de Dios. Queremos seguirle, queremos seguir el orden divino, queremos escuchar del Señor, y cuando escuchemos del Señor vamos a poder seguirle y Él va a proveer todas nuestras necesidades. Vamos ahora. Señor, te alabamos y te glorificamos, te damos gracias en el nombre de Jesús que hemos podido traer esta palabra. Palabra que nos recuerda quién tú eres. Tú eres el Dios que llama, pero tú eres el Dios que reconoce nuestras necesidades. Y como hiciste con Pedro, Señor amado, queremos escuchar de ti. Queremos que estudiar tu palabra para aprender acerca de ti. Y en el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos que tú tomes control de todo lo que estamos haciendo. Te reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios. Tú caminas con nosotros. Y sabemos, Señor, que queremos ser creyentes, discípulos, seguidores de Cristo. En todo momento donde tú tengas la prioridad en nuestras vidas, reconociendo que todo lo más que necesitamos después, tú lo vas a suplir. Gracias te damos, Señor, porque en este tiempo que estamos viviendo hemos podido ver ese llamado en nuestras vidas. Y queremos ser una iglesia, Señor amado, eventualmente, que podamos en nuestras prioridades ponerte a ti primero. Gracias te damos. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos.